Hoy vamos a tratar este caso con el máximo respeto. Un caso muy doloroso que afectó muchísimo a todas las familias de España. Uno de los casos más horribles de la España negra. Pero antes de nada, recuerda seguirme en mis redes sociales. Por allí doy aviso de los nuevos vídeos y subo otro tipo de contenido y cositas de mi día a día. Ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos, yo soy Armelín y hoy os traigo el caso de las niñas de Alcácer. Comenzamos. El día 13 de noviembre de 1992, 3 niñas de 14 y 15 años del pueblo de Alcácer, Valencia, decidieron quedar para ver a una amiga que estaba enferma y después salir un ratito a una fiesta que organizaba el instituto en la discoteca Color, en el pueblo de Picassent. Estas eran Antonia Gómez, apodada como Toñi, María Deseada Hernández, conocida también como Desiré, y Miriam García. Antonia nació el 25 de mayo de 1977 y era la menor de 3 hermanos, 2 chicos y una chica. A Antonia no le gustaba para nada que la llamaran por su nombre completo y prefería que la llamaran Toñi. En el año 92, Toñi dejaría de estudiar para ponerse a trabajar y poder comprarse su propia ropa. Le encantaba todo lo relacionado con el mundo de la moda. Era muy responsable. Cuando salía de casa siempre llamaba en caso de que fuera a llegar más tarde, porque no quería preocupar a sus padres. Toñi tenía un carácter nervioso y era miedosa e inquieta. María Deseada Hernández, también conocida como Desiré, nació el 17 de febrero de 1978 y era la pequeña de una hermana. Desiré era muy deportista y había ganado algunas medallas. Los fines de semana le encantaba salir a patinar. No le gustaba mucho estudiar. Durante ese año Desiré estaba repitiendo curso. Era muy decidida y tenía un carácter fuerte. Era abierta y comunicativa, pero un poquito infantil. Miriam García nació el 28 de julio de 1978. Hija de Fernando García, y era la mayor de 2 hermanos. Miriam estudiaba formación profesional en el centro La Florida, en Catarroja. El ballet era su gran pasión y le encantaba escribir poesía y leer. Ella era muy reservada y tímida, pero muy alegre. Como os contaba anteriormente, la tarde del 13 de noviembre de 1992, las 3 amigas fueron a visitar a Esther, una amiga que estaba enferma con gripe. Estas pasaron un rato en su casa y sobre las 8 de la tarde se despidieron de ella y decidieron ir a la discoteca Color, en el municipio de Picassent. Para entrar en la discoteca se necesitaban unas invitaciones que las niñas habían rechazado días atrás, así que si iban no iban a poder entrar, pero estas decidieron ir igualmente para ver el ambiente que había y quedarse por los alrededores. Antes de salir, Miriam haría una llamada a su madre para preguntar si su padre, Fernando, las podía acercar a la discoteca Color, que habían perdido el autobús, pero la madre dijo que no, que como ya sabía, su padre estaba con la gripe y estaba metido en la cama. Las 3 amigas decidieron ir igualmente, haciendo autostop. Por lo visto, no era la primera vez que lo hacían. Para llegar a la discoteca tenían que cruzar la autopista que separaba Alcácer de Picassent. El trayecto en coche era de tan solo unos minutos, pero andando era una media hora aproximadamente. Cuando estas estaban ya en la salida del pueblo, se encontraron con Francisco Hervas y su novia Mariluz, quienes las llevaron hasta la gasolinera que se encontraba en la entrada de Picassent. Estos les dijeron que la gasolinera era el punto más cercano donde las podían dejar, a 1 kilómetro de su destino aproximadamente, ya que tenían el coche averiado y iban de camino al taller. Estas aceptaron y cuando las dejaron ahí, las 3 siguieron andando y haciendo autostop. Cuando ya estaban a la mitad de camino, una vecina de la zona, que luego pasaría a ser una testigo, María Dolores Badal, de 63 años, vio desde su balcón como las 3 amigas se subían a un coche.
un coche pequeño y de color blanco, en el que viajaban de 2 a 3 personas. Las 3 amigas le pidieron al conductor que las llevaran a la discoteca Color, que estaba a escasos metros. Estos asintieron, también iban hacia allí. Pero cuando estaban llegando a su destino, el conductor pasó de largo y continuó avanzando con el coche. Y sería en ese momento cuando Miriam, Desiree y Toñi desaparecerían sin dejar rastro. Las 3 niñas debían estar en casa a las 10 de la noche, pero fueron pasando las horas y éstas no llegaban. Los padres de estas se llamaron entre sí para ver si las demás habían llegado a casa, pero ninguna llegó. Así que esa noche los padres de las 3 se organizaron para buscarlas, pero no consiguieron encontrarlas por ninguna parte. Así que, ya amaneciendo, estos fueron a poner una denuncia ante la Guardia Civil. La policía les dijo que eran niñas, que tenían que esperar al menos 24 horas para poner la denuncia, que posiblemente éstas estarían por ahí de fiesta y que seguro que volverían. Pero los padres estaban seguros de que sus hijas no estaban por ahí. Así que esa misma tarde empezaron a hacer carteles y los distribuyeron por todo el pueblo y la comunidad valenciana. Esa noche la Guardia Civil organizaría una búsqueda coordinada. Era imposible que las niñas se hubieran escapado de casa. Estas estaban bien, habían salido sin documentación y sin apenas dinero. Además, Desiree dejó preparada la mochila para ir a patinar el domingo por la mañana. Miriam tenía una hucha con ahorros que la había dejado en casa. Y Toñi el día anterior había llamado a un programa de radio para dedicar una canción a sus amigas con las que pretendía quedar. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi, Sí. venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Feeling. El Mayor Tom, Sí. ¿no? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, Sí. a Ana, a Maya, Marisa, Melina, Sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Bueno, Oye. y a ti. Ah, pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, Sí. muchas gracias por haber llamado y para ti va el Mayor Tom de Peter Schilling, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Así que la hipótesis de que se habían fugado la descartaron totalmente y empezaron a pensar que igual las chicas estaban retenidas en algún sitio contra su voluntad. Al día siguiente, el domingo, volvieron a buscarlas, pero no había rastros de ella por ningún sitio. Y esa misma noche, el padre de Miriam se proclamó portavoz de las familias y se hicieron las primeras entrevistas por televisión. El caso empezó a hacerse muy mediático, apareciendo en los siguientes días en programas de la época, como viene siendo Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, y De tú a tú, de Nieves Herrero. En ese momento las niñas de Alcácer pasarían a convertirse en las niñas de toda familia. Esto hizo que gente de toda España llamara a los programas y a la Guardia Civil, diciendo que las habían visto en cualquier sitio, desde Sevilla, Madrid, Barcelona, Oviedo y en multitud de sitios más. Pero desgraciadamente, ninguna llamada era fiable. Después de todo esto, los investigadores empezaron a barajar la hipótesis de que las niñas podían haber caído en una red de trata y que las estaban reteniendo contra su voluntad. Además, era muy probable que las hubieran sacado del país. Así que estos decidieron no solo buscarlas por España, sino que también por Portugal, Francia y Gran Bretaña. Estos empapelaron media Europa con carteles con las fotos de las 3 niñas. El padre de Miriam viajó a Gran Bretaña junto a la hermana de Toñi y una periodista británica para ir a los estudios de la BBC. Estos les habían ofrecido ayuda para encontrar a las 3 niñas, pero mientras ellos estaban en Londres, en Valencia se hizo un hallazgo. El 27 de enero de 1993, 2 apicultores de Tous, de casi 70 años, descubrieron en una fosa un brazo semienterrado con un reloj.
Estos rápidamente bajaron al pueblo para denunciar el hallazgo a la Guardia Civil. ¿Cómo fue el hallazgo? Porque fuimos a las colmenas y al hacer frío, aquí mi consuegro se quedó allí fumando y yo fui a dar un paseo. Y entonces fue cuando vi una cosa rara y que no me gustó, y entonces volví enseguida y se lo dije a Pepe. Digo, oye, sube, que allí hay una cosa muy rara que a mí no me parece bien. Dice, ¿cómo? Dice, déjate estar. Digo, sí, ven y verás. Vi allí algo tierra menea, con aleagas encima secas, y entonces vino él y lo vio. Y tiró para adelante con la... Dígalo usted, ¿cómo lo vio? La herramienta que llevaba yo de las colmenas, quité unas ramas que había allí, unas hierbas secas, y vi el reloj y la mano de la chiquilla. Y entonces ya bajamos al cuartel de la Guardia Civil a dar parte. Y estuvimos todo el día peleando allí para sacar a las chiquillas. Y estuvimos todo el día peleando y se sacaron. Y llevamos los 3 días que no valemos para nada. Durísimo, ¿verdad? Sí. Durísimo. No para nada. Los forenses y la Guardia Civil, al llegar allí, empezaron a desenterrar el cuerpo y se dieron cuenta que era el de una mujer y que debajo habían 2 cuerpos más. De hecho, subieron solo una caja de la funeraria porque no esperaban encontrarse con 3 cuerpos. Estos estaban bastante deteriorados, maniatados y envueltos en una alfombra. Los cuerpos eran de 3 adolescentes y los forenses no dudaron de que se trataban de los cuerpos de las 3 niñas de Alcácer. Los padres habían pasado 75 días de angustia, pero finalmente las habían encontrado, lamentablemente sin vida. Ese mismo día, los cuerpos de las 3 niñas fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde les hicieron la primera autopsia. Estos dictaminaron que la causa de la muerte de las 3 niñas fue debida a un disparo en la cabeza, que habían sufrido violencia extrema con diferentes objetos, que Toñi y Desiree se le había amputado un pezón con un objeto cortante y que las 3 fueron violadas. Los padres pidieron hacerle una segunda autopsia y el juez mandó al profesor Frontela para hacerla. Este se encontró que muchas cosas que podían ser de interés en los cuerpos se habían retirado, pero pudo confirmar que la causa de la muerte era igual que en la primera autopsia. Pero además agregó: falta de livideces en los cuerpos de las niñas. Si estos estaban enterrados en la fosa desde el primer día, deberían detenerlas, ya que éstas se forman cuando el cuerpo está en reposo sobre una superficie. Ellas no tenían livideces, así que Frontela dijo que posiblemente las habían movido, ya que cuando no salen las livideces en ninguna zona del cuerpo, esto se debe a que las han sumergido bajo el agua. Que encontró fluorescencias que solo se pueden encontrar en una zona específica de Valencia, en Albufera. Esto quería decir que las niñas no estuvieron siempre ahí enterradas y que posiblemente las hubieran movido de sitio. Que encontró una cruz de Caravaca entre las vértebras de Desiree, que el primer forense había pasado por alto, que no sabían de quién podía ser y que no sabía cómo ese objeto llegó ahí, ya que no era de ninguna de las 3 niñas. En la visión ocular de la zona descubrieron ropa, unos prismáticos, 3 cinturones y lo que parecía ser una receta médica hecha añicos donde se podía leer el nombre de Enrique Anglés, además de algunas cosas más. Aquí hay unas cuantas cosas que son un poco extrañas, que perfectamente podrían ser por falta de profesionalidad. Y ahora entenderéis por qué, o simplemente fue casualidad. Así que sacar vuestras propias conclusiones. Los que llevaban el caso de las niñas de Alcácer era la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Estos son los agentes que mejor preparados están para la investigación y la persecución de crímenes organizados.
el día 26 de enero de 1993 se tomó la decisión que el operativo se tenía que desplazar a Madrid para ser reemplazados, en vez de esperar en Valencia al segundo equipo. Y por esas casualidades de la vida, mientras estos estaban fuera, se encontraron los cuerpos de las niñas. Esto conllevó que la UCO no podía investigar la fosa y la zona hasta el día 28, cuando ya habían hecho el levantamiento de los cuerpos y ya no quedaba nada ahí. Los agentes de la Guardia Civil que fueron a investigar la zona el día 27 fueron los agentes de delitos económicos. Sí, como escucháis. Y os preguntaréis por qué. Pues resulta que el grupo de la Guardia Civil que se encargaba de investigar estos casos casualmente estaban de descanso. Así que el levantamiento lo hicieron los de delitos económicos, cuando estos no habían realizado nada parecido durante toda su carrera, ya que su trabajo no tenía absolutamente nada que ver con este tipo de delitos. Cuando los dos colmeneros llegaron al cuartel, se encuentran que no pueden subir a la fosa porque no hay coches disponibles. Y es hasta que no llega un coche oscuro con dos hombres vestidos de negro, horas después, no los suben al sitio. Estos hombres nunca hablan con los apicultores, pero una vez allá arriba les da a uno de ellos unos guantes de látex para que se pusiera a buscar pruebas por la zona, cuando estos eran simplemente civiles, sin preparación ni autorización para hacer eso. Ese apicultor es el que encontraría el trozo de papel donde pondría el nombre de Enrique Anglés. La persona que se encargó de hacer el reportaje fotográfico llegó a la escena con un solo carrete. Y este, en vez de hacer las fotos a las pertenencias que se encontraron en cada uno de los sitios, decidió juntar todo lo que encontró y hacer una única fotografía para así ahorrar carrete. Así que la perspectiva de la escena se perdió totalmente. Pero hay más. Este fotógrafo, cuando se empezaron a desenterrar los cuerpos, decidió dejar la cámara a un lado y ponerse a acabar con el resto de agentes para ayudarles, en vez de documentar con fotos los cuerpos que iban saliendo. En fin, que si hubiera hecho lo debido, se hubiera podido dar un poquito más de luz a cómo se encontraron las niñas enterradas. Así que gracias a este hombre que decidió ponerse a acabar en vez de hacer su trabajo y documentar todo en fotos, hoy en día no sabemos a ciencia cierta cómo se encontraban las niñas enterradas en la fosa, ni en la posición en la que estaban, ni nada. Bueno, sin comentarios. Seguimos por donde lo habíamos dejado. El nombre de Enrique Anglés no les decía nada a la policía, pero el apellido sí. Enrique Anglés era el hermano de Antonio Anglés, un conocido del pueblo de Catarroja que tenía antecedentes por robo y tráfico de drogas. La Guardia Civil montaría un operativo de 5 agentes y estos irían directos a la casa de este para detenerlo. Una vez allí, los agentes se encontraron con que nadie les abría la puerta, pero estos podían escuchar perfectamente pasos en el interior de la vivienda. La policía decidió que necesitaban una orden judicial para poder entrar, así que 2 de los agentes fueron a por ella, y mientras estos estaban fuera, los Anglés abrieron la puerta. Allí dentro se encontraron con Kelly y su novio, Enrique y la madre de ellos dos, Neusa. Mientras la Guardia Civil estaba registrando la vivienda, llegaron 2 hijos más de Neusa, Mauricio y Ricardo. Y con ellos iba un amigo que dormía en casa de la familia desde hacía un tiempo. Este era Miguel Ricard. Tras identificar a los que acababan de llegar, los separaron y mientras estos continuaban con el registro, llamaron por teléfono. Según dijo Kelly, la policía dijo que no cogiera la llamada y dejara que saltara el contestador. Y cuando esto pasó, todos los que estaban allí presentes escucharon el siguiente mensaje. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto y que traigan los 2 sacos de dormir y los quesos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, lo antes posible. Vale, Dios, luego.
En ese momento todos se preguntaron que quién era Rubén y que quién era el rubio. Y Miguel Ricard les dijo que el rubio era él. Seguidamente, uno de los agentes lo confirmó, diciéndole directamente a Ricard que tenía el coche mal aparcado. Y otro agente extrañado le preguntó que qué coche era. Ricard le contestó que tenía un coche pequeño, un Opel Corsa de color blanco. La policía, al escuchar esto, esposó a Ricard y se lo llevaron a comisaría, junto con Kelly, su novio, y Enrique. Kelly declaró que no escuchó a los guardias cuando estos entraron en la vivienda, que ella estaba durmiendo, que Enrique tiene esquizofrenia y que es incapaz de hacer daño a nadie, que a menudo su hermano Antonio utilizaba la documentación de Enrique para hacerse pasar por él, que no sabía cuánto tiempo hacía que no veía a su hermano Antonio y que el rubio era Miguel Ricard, que no sabe quién es la persona llamada Rubén que llamó por teléfono y que no reconocía esa voz. El novio de Kelly declaró que cuando escuchó a la policía llamar a la puerta y se levantó para abrir, se encontró que la puerta estaba atrancada con un tablón. Este lo retiró y abrió la puerta a los agentes, y que tampoco recuerda cuánto hace que no ve a Antonio. Y que no sabe por qué estaba trancada la puerta, sino que alguien lo haría. No, yo cuando desperté, oí los golpes, fui a abrir la puerta y estaba trancada con un palo. Lo quité, entonces entró la Guardia Civil. ¿Y nunca ha tenido noticia de quién hizo eso? ¿Cómo nunca ha tenido noticia de quién hizo eso? No. La relación que tenía, yo entraba y Kelly y yo siempre estábamos metidos en lo que es el cuarto de Kelly. Y siempre esa puerta normalmente estaba cerrada. Con el único que más relación teníamos era con Carlos, que se metía el chiquillo allí a hacer los deberes. La madre de Antonio, Neusa, declaró que cuando llegó a casa sobre las 8 se encontró con su hijo Antonio Anglés, que este está muy poco por casa y que cuando está solo se queda un par de días porque está fugado de la cárcel. El día 29 de enero interrogaron a Enrique Anglés. Este les contó que el mismo día que la policía entró en la vivienda vio a su hermano Antonio, que no sabe por dónde se escapó, porque cuando llegó la policía él estaba durmiendo, que Antonio hacía uso de su documentación y de su cartilla, porque como está en busca y captura, así podía hacerse pasar por él si lo detenía, que le tiene mucho miedo a su hermano porque le pegó a su madre y a él. Yo es que cuando pasó todo, cuando a mí me confundieron por el asesino, yo no sabía que yo era presunto asesino, como presunto asesino. Yo pensaba que era un simple cacho de drogas, ¿sabes? Y yo pensé que esto, como no iban a pillar nada, que se estaba en la calle otra vez y que yo no tenía que decir nada, claro. Porque yo no, y a mí en ningún momento me dijeron el por qué yo estaba allí. Pues que empezaron a tocar a la puerta, ¿sabes? Y mi hermano estaba ahí y estaba todo nervioso él, ¿sabes? Que no podía, es que me abullaba y todo. Y mi hermano decía, no abréis la puerta que es la Guardia Civil. Y puso una madera ahí en la puerta. Y la Guardia Civil ahí en la puerta. Y a mí me dio una pastilla para dormir. Yo me fui a la cama a dormir. Y él se esperaba que yo me durmiera para que yo no abriera la puerta. Y yo sabía que yo la puerta no tenía que abrirla porque era peligroso. Y si yo hacía algo y luego él volvía a la calle, otra vez me iba a venir a hacer mal. Yo de saber que era un crimen así, yo me lo hubiera retenido y lo hubiera dado de hostias. Le hubiera quitado la pistola, hubiera abierto la puerta rápido y hubieran entrado. Ahí no había nadie en la casa, digo, ahí estaba mi hermano en la casa. Y enseguida ese hombre se levantó y se fue corriendo allí a llamar a los policías y salieron todos corriendo de ahí del cuartel. Y vinieron aquí a buscar a mi hermano. Y ya no lo encontraron. Justo antes de que la policía entrara a su casa, Antonio Anglés saltó por la ventana, supuestamente, y huyó por los tejados sin que estos se dieran cuenta. Estaba mi hija durmiendo en un cuarto aquí y él se dio cuenta que era Guardia Civil, saltó de una ventana alta del cuartito ese que hay al lado, que da la cara al internacional, saltó corriendo, saltó. Todos parecían tener coartadas bastante sólidas, pero Ricard empezó a ponerse nervioso y a contradecirse. Mientras todo esto pasaba, en el pueblo de Alcácer se estaba haciendo un directo donde participaron las familias de las 3 niñas.
El programa de Tú a Tú quería mantener su exclusiva y le puso un coche a Fernando en el aeropuerto para que no hablara con nadie. Recordamos que Fernando estaba en Londres cuando se enteró y este tuvo que volver muy rápido a España. Ese día se montó un circo con el sufrimiento y el malestar de esas familias. Era tal el shock que no se inmutaban ante las cámaras ni decían absolutamente nada. Todo era horrible. Se retransmitió el duelo de las familias en sus propias casas. Y eso no estaba bien. Las familias necesitaban llorar su pérdida con los suyos y no con una cámara de televisión delante. El programa de Tú a Tú hizo un circo con el dolor de estas personas solo para poder llevarse la exclusiva. Ese programa se le fue de las manos. Pero todo el pueblo de Alcácer acompañó a las familias esa noche. Durante la medianoche de ese mismo día, Ricard terminó confesando y se interpuso una orden de busca y captura para Antonio Anglés. Ricard contó en su declaración que Antonio y él habían recogido a las niñas el 13 de noviembre y que en vez de llevarlas donde ellas les pidieron, a la discoteca Color, las llevaron a una casa abandonada en el barranco de la Romana. Que una vez allí las ataron a un poste de madera que había dentro de la casa y Antonio las fue desatando una a una para violarlas. Que él solo violó a Desiree. Que después de violarlas, las volvieron a atar y las dejaron solas en la casa mientras ellos fueron a un bar en Catadau a comprar unos bocadillos. Que cuando regresaron, Antonio las volvió a violar y después se quedaron dormidos en un colchón que tenían ahí. Que más tarde les despertaron los llantos de las niñas y que Antonio les gritó y las golpeó con un palo a las 3. Que después de eso, por la mañana, Antonio salió hasta llegar cerca de donde tenían el coche y allí cavó una fosa. Este se llevó a las 3 niñas y después de apalizar a Toñi y dejarla inconsciente y apuñalar a Desiree repetidamente por la espalda, les disparó en la cabeza. Y que una vez muertas, puso la alfombra en el fondo de la fosa y las tiró a las 3, tapándolas con parte de la alfombra y enterrándolas con tierra y matorrales. Esa fue la declaración que el juez dio por válida, ya que Ricard cambió varias veces de versión, y esta era la que más se acercaba a las pruebas de la autopsia. Según Ricard hizo esa declaración bajo coacción policial. Decía a los guardias estos que yo no sabía nada, y no sé nada, y no sé nada, y no sé nada. Sin embargo, el que dictaba eso. Sí, por supuesto. Y usted luego, ¿por qué lo firmó? Ya ha dicho que porque le pegaron, pero es que es una cosa tan evidente. Digo, ¿qué pasaba para que usted luego firmara? ¿Que le volviera a obligar? Para que firmara usted esa declaración. Si es que entre declaración y declaración me estaban arreando y me llevaban a sitios y me sacaban fuera del cuartel de noche y me atizaban. Yo les decía, ¿dónde me llevan? Ahora te enterarás. Pero la redacción, usted en la redacción de esas declaraciones no participó. Pero sí, vamos a ver, pero si a mí me dicen la situación, me lo dicen todos y luego me están pegando y vienen las amenazas, por eso he dicho que se puede aguantar los golpes, ya lo creo que se pueden aguantar, pero hasta cierto punto. Esta declaración es la única que demuestra que Ricard y Antonio les hicieron algo a esas 3 niñas, ya que no hay nada más, ni restos biológicos ni nada, no se encontraron fluidos de ningún tipo en ningún sitio, ni siquiera en los colchones de la caseta, que nunca los retiraron de allí. El día 30 de enero de 1993 se celebró el triple funeral de las niñas de Alcácer ante numerosos medios de comunicación. El pueblo de Alcácer volvió a salir a la calle para acompañar a las familias nuevamente. Mientras todo esto pasaba, la policía sin descanso seguía buscando a Antonio Anglés. Según su madre Neusa, este le robó 12.000 euros que guardaba en la cocina.
El 29 de enero de 1993, Anglès fue a una peluquería a hacerse un cambio de look para pasar desapercibido. Allí se cortó el pelo y se lo tiñó de castaño oscuro y dijo que quería irse a Madrid a operarse la cara. Ese mismo día intentó pasar la noche en la pensión Boluda, cerca de la estación del norte de Valencia, pero no pudo pasar allí la noche ya que le pidieron la documentación y este no la llevaba. El día 30 de enero se le vio en Villamarchante, donde pretendía comprar un coche, pero finalmente no se presentó, porque la Guardia Civil estaba por los alrededores buscándolo. El 10 de febrero se metió en los bajos de un camión. Este es descubierto por el camionero, y Antonio se fue de allí corriendo. Al llegar la Guardia Civil, montaron un dispositivo de búsqueda, pero no dio ningún fruto. Ese mismo día, Antonio asaltó a un hombre que estaba cortando leña y le dijo que por favor le llevara, que estaba rodeado por la Guardia Civil, que él no tenía nada que perder y que si se portaba bien estaría en casa a la hora de comer. Antonio iba en la parte trasera de la furgoneta tapado por una manta y le dijo que fuera dirección Madrid. Cuando estos estaban por Cuenca, Antonio le dijo que parara el vehículo detrás de unas naves industriales que habían allí, que ya se podía ir a su casa tranquilo, pero que recordara que si decía algo a alguien, alguno de sus hermanos lo buscaría para vengarse. El 15 de marzo, Antonio llegó a Lisboa, donde subió a un barco de polizón que se dirigía a Irlanda. Pero a este lo descubrieron el día 23 de marzo y lo encerraron en un camarote. La tripulación del barco no tenía ni idea de que Anglès era uno de los criminales más buscados de Europa. Cuando el barco estaba llegando a su destino, Anglès consiguió salir de su camarote y desapareció. Aquí se le perdería la pista totalmente. En un primer momento se pensó que había muerto ahogado, ya que se encontró un chaleco salvavidas flotando en el mar y unos restos óseos que fueron analizados, pero estos no coincidían con Antonio Anglès. A día de hoy, la Interpol no ha retirado su nombre de la lista de los más buscados. Se desconoce su paradero y si está vivo o muerto. Finalmente, el día 12 de mayo de 1997 empezaría el juicio por el triple crimen de las niñas con Miguel Ricard como único procesado. Y el día 5 de septiembre de ese mismo año, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Ricard a una pena de 170 años de prisión por 3 delitos de asesinato, 3 de secuestro y 4 de violación. Pero en el año 2013, el Tribunal de Derechos Humanos anula la doctrina Parot. Y tan solo 8 días después, Miguel Ricard es excarcelado. Este finalmente solo pasó preso 21 años. ¡Buf! Madre mía, cuánto de todo, ¿eh? Llevaba mucho tiempo pensando si hacer o no este caso, ya que me parece un caso tan horrible que me daba muchísimo miedo ponerme a indagar más y más en el asunto. Y sí, ha sido horrible. Ha sido horrible, muy horrible. Sé que me dejó muchísimas cosas, porque se hablan... Hay mucho más detrás de lo que simplemente he contado. Yo os he querido traer lo que viene siendo más o menos la versión oficial de lo que pasó, porque es que si nos metemos ya por otros campos, salimos escaldados, porque es que hay mucha mierda detrás y es muy indignante, hay mucha mierda y es muy indignante. Pero bueno, os invito que si vosotros queréis buscar por vuestra cuenta, hay muchísima información. Eso fue un caso muy mediático, así que tenéis muchísima información por todas partes. Con simplemente poner en el buscador de Google Alcácer, te sale una barbaridad de información por todas partes. Así que si queréis saber más del tema, yo os dejaré un enlace aquí abajo de una página que encontré que me parece bastante completa.
y hablan pues sobre las teorías de conspiración y todo el rollo ese, ¿vale? Yo no he querido indagar en ese tema porque es muy horrible. Y nada, en este vídeo he decidido no dar mi opinión de nada, por respeto, y porque considero que suficiente circo se hizo ya en su día. Yo solo quería exponer las cosas más importantes del caso y no todo el circo que se montó con 1000 y una teorías de conspiración, como os he dicho, ¿vale? Que eso no quiere decir que yo crea o no crea en ellas, ¿vale? Pero la verdad que en este caso hay cosas tan raras que no sé ni qué pensar. Pero bueno, finalmente un caso muy duro que me ha hecho recordar cómo lo viví yo en esa época, aunque fuera chiquita. Hoy no os preguntaré vuestra opinión del caso, pero todos sois libres de dejarla. Eso sí, recordar que es un caso muy duro que quedó marcado en la historia de la España negra. Y espero que seáis respetuosos con los comentarios. Bueno chicos, no os entretengo más. Espero que el caso de hoy os haya gustado muy mucho. Y si es así, no te olvides de dejarme un buen like, que sabes que eso me ayudaría muchísimo. Y sobre todo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te notifique cuando subo vídeo. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene.